cambio, síguenos ya, por un futuro donde todos tengan libertad. Alza la voz que se escuche latir, como es que la justicia... Ruta de Cambio. Muy buenos días a todas las personas, bienvenidas sean a su programa Ruta de Cambio. En este momento estamos con un gran amigo, con Stanislao Babilonia Drag. Hola. Y es un honor que esté aquí con nosotros para hablar de muchos temas interesantes y que trascienden a la sociedad y a los derechos humanos, como es el derecho de acceso a la cultura. Sin más, pues cuéntanos Babilonia, para la gente, porque tenemos un público de todo tipo, no solo personas abogadas, personas de la sociedad. Y antes de que nos cuentes específicamente para ti qué significa, danos un acercamiento social. ¿Qué es el drag? ¡Ay, híjole! Bueno, es que para los que no lo sepan, yo soy drag, nada más que hoy por cuestiones de tiempo hubo que venir en civil. ¿Cuánto te tardas en arreglarte? 2 horas y media, 3 horas. No, pues con razón. O sea, 2 horas de maquillaje y en pegarme peluca, vestirme detallitos, 1 hora más. Bueno, pero igual vienes espectacular. Gracias. ¿Qué es el drag? Híjole, esa es una muy buena pregunta que muchos escolares, drags, fans, académicos a lo largo del mundo se han preguntado y nadie ha llegado a No, pues no puede haber un consenso. Por eso la siguiente pregunta va a ser ¿qué es el drag para ti? Pero bueno, ahí vamos a ir buscando. Pero sí, un acercamiento general de qué es el drag. Híjole, ¿qué es el drag para mí? Para mí el drag es una forma de jugar con la expresión de género de las personas y también es una forma de ver el mundo. Porque hay personas que se pueden poner tacones y peluca y maquillarse y pegarse las uñas, unas pestañotas y más, pero eso no necesariamente te hace drag. O sea, ponerte una bata y ponerte un instrumental médico encima no te hace doctor. Sí. Hay una forma muy específica de existir en el mundo, qué es lo que te hace doctor, qué es lo que te hace abogado, qué es lo que te hace maestro, qué es lo que te hace arquitecto. Entonces hay una forma muy específica de habitar el mundo, a mi parecer, que te hace drag. Y esa forma tiene que ver con cómo vemos y procesamos nuestro entorno, cómo lo cuestionamos, cómo lo deconstruimos y cómo lo distorsionamos y reconfiguramos. Para mí un drag, además de ponerse pestañas, tacones o lo que tenga que poner para hacer drag, es una persona que rompe con todo lo que existe a su alrededor y con esos cachitos arma algo nuevo. Contexto. La expresión de género es una manifestación externa y visible de nuestra identidad. Se expresa en la ropa, el cuerpo, los gestos, los colores, la forma de hablar, pero sobre todo en la manera en que habitamos el mundo. No es un adorno, no es superficial, es lenguaje, es agencia y es derecho. Desde el marco constitucional y convencional de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a definir y expresar libremente su identidad. Esta protección está amparada en el principio de libre desarrollo de la personalidad, en la dignidad humana, en el derecho a la identidad y en la libertad de expresión. La expresión de género no necesita permiso, se ejerce por el solo hecho de existir, y el drag es una forma más de ejercer ese derecho. El drag no es disfraz, es discurso. No es artificio, es revelación. A través del drag se deconstruyen los roles de género impuestos y se cuestiona la supuesta naturalidad del binarismo. El drag exagera, subvierte, ironiza, reconfigura, toma lo normado y lo descompone, lo teatraliza hasta hacerlo estallar. Pero no solo se trata de un performance. El drag es también una forma de conocimiento, de mirar el mundo con distancia crítica, de transformar la risa en protesta, el cuerpo en mensaje y la estética en disputa. En ese sentido, el drag es una forma de expresión que interpreta el derecho, lo empuja, le recuerda que la identidad no es fija, que la norma no es neutral y que la libertad no puede reducirse a lo que incomoda menos. En su opinión consultiva 24/2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue clara. La identidad de género forma parte del fuero interno de las personas y su expresión debe protegerse sin discriminación alguna, en todos los espacios de la vida, tanto públicos como privados. Y esto incluye el derecho a expresar el género de formas no normativas, simbólicas o performativas. El drag habita esa protección, la ensancha, la vuelve visible,
la arrastra al escenario y la convierte en acto de libertad. Por eso no basta permitirlo, hay que reconocerlo, nombrarlo como lo que es, una forma legítima de hablar al género, de participar en la cultura y de crear sentido. El derecho tiene la obligación de proteger todas las formas de ser, incluso y sobre todo las que cuestionan lo que llamamos normalidad. Está muy interesante lo que dices porque tenemos una línea, ¿no?, muy delgada entre lo que puede ser, pues a lo mejor la parte del show, que también es parte importante, pero está el show, está la parte artística, pero está también la parte de este estilo de vida donde justamente participan en un modelo de deconstrucción del entorno, un modelo disidente que rompe con los esquemas de muchos tipos. Y ¿no? que todo lo que voltea a ver lo cuestiona. Lo cuestiona con un sentido desde una teoría crítica y desde un sentido crítico del propio entorno para resignificar muchos entornos de la sociedad. Entonces, esos aportes, yo siempre he dicho, creo que son muy, muy importantes desde cada trinchera, ¿no? Esa es la trinchera drag, pero hay mucha trinchera, porque si no nos empezamos a cuestionar nuestro entorno, justamente como decía, no solo hay una sola forma de ver el mundo, ¿no? Así es. Si no nos cuestionamos eso, pues nunca vamos a transitar a una sociedad que sea muchísimo más diversa y muchísimo más empática, entendiendo que no todas las posiciones son iguales para todas las personas. En la temporada pasada hablábamos del derecho a la cultura como un pilar de transformación social. Veíamos cultura y transformación social. Lo veíamos desde el entorno de una compañía teatral que se llama Teatro Liberador para personas liberadas. Y aunque no idéntico, tú también has tenido una participación como una perspectiva drag que al final de cuentas cuestiona formas, es un modelo revolucionario, vamos a ponerle así, si me equivoco y tú me puedes corregir. ¿Qué ves de esto? ¿Qué podrías comentarnos? ¿De qué generación de los derechos humanos es el derecho a la cultura? Conceptos. ¿Qué pasó con las generaciones de derechos? Durante mucho tiempo los derechos humanos se explicaron en generaciones. La primera generación surgió tras las revoluciones liberales del siglo XVIII y agrupó los derechos civiles y políticos: libertad, igualdad, propiedad, participación. La segunda generación nació con los movimientos obreros del siglo XIX y XX e incluyó derechos económicos, sociales y culturales, la salud, el trabajo, la educación, la seguridad social. La tercera generación, ya en el contexto de la descolonización y los procesos internacionales, incorporó derechos colectivos como el desarrollo, la paz, el medio ambiente o los derechos de los pueblos. En años recientes, algunas voces han propuesto una cuarta generación, centrada en derechos emergentes vinculados a lo digital, protección de datos, acceso a Internet, inteligencia artificial. Esta clasificación puede ser útil para entender el contexto histórico en que surgieron ciertas demandas, pero tiene límites. Primero, porque sugiere una jerarquía que no existe. Segundo, porque crea la ilusión de que unos derechos llegan después y por lo tanto pueden esperar. Y tercero, porque ignora que muchos derechos se superponen y evolucionan simultáneamente. Hoy, en lugar de hablar de generaciones, el enfoque contemporáneo se basa en principios comunes a todos los derechos humanos, sin importar su momento de aparición. La universalidad, que implica que los derechos pertenecen a todas las personas por igual; la interdependencia, es decir, ningún derecho se garantiza completamente sin los demás; indivisibilidad, no se pueden fragmentar ni condicionar; progresividad y no regresividad, es decir, deben ampliarse, no reducirse; y justiciabilidad, todos los derechos, incluso los culturales, pueden ser exigidos ante tribunales. Desde esta perspectiva, el derecho a la cultura no pertenece a una categoría secundaria. Es tan fundamental como el derecho a la vida o a la libertad de expresión, porque la cultura es donde nos reconocemos, donde imaginamos futuros y donde ejercemos nuestra dignidad. Ya hablar de estos últimos derechos sociales y culturales, económicos, sociales y culturales, es hablar de una última etapa de la sociedad que volteó a ver derechos que por mucho tiempo no fueron vistos como derechos. No, aparte de hablar de derecho, de la cultura como un derecho humano, digo, hay niveles, ¿no? O sea, la cultura a la que tiene acceso la población en general, ¿no? Ajá. Como mexicana, como mexicano. Sí. Hay una cultura internacional, mexicana, local, a la que uno tiene acceso. Creo que lo que es importante es que los derechos culturales de las comunidades queer o diversas son bien difíciles de identificar y estratificar. Sí. Porque, por ejemplo, si una persona es otomí,
evidentemente existe en un contexto geográfico y cultural muy denotado que hace evidente cuáles son los derechos culturales de una persona de origen otomí, ¿no? El respeto a su cultura ancestral, a su lengua materna, etc. Igual el derecho cultural de una persona que nació en Yucatán o una persona michoacana. Pero ¿cómo identificar los derechos culturales de la población LGBTIQ+, que no estamos acotados a un espacio geográfico en particular? Claro. Que venimos de entornos y contextos la bien realidad diversos. Es que no se trata de asegurar como esta manifestación específica cultural dentro del derecho a la cultura, sino buscar los mecanismos para que las personas puedan desarrollar su cultura. Esto implicaría, por ejemplo, apoyos gubernamentales, espacios para recreación, que puedas tener teatros abiertos, parques donde puedas llegar ahí a mí sí me parece muy, muy interesante, porque a mí sí me parece que existe una cultura queer o una cultura marica. También existe. Y existe una cultura trans y existe una cultura lésbica, sáfica. Sí. Que justamente no está acotada a un espacio geográfico, está acotada a una identidad sexogenérica, sí, y a la manera en la que vivimos nuestros cuerpos. Y que a la gente que no pertenece a la diversidad sexual, este concepto de cultura se le hace bien difícil de procesar, ¿no? Como cultura. Como cultura. Porque puede decir es un show. Que lo es, exactamente. Sí, pues sí, como un show ahí, pero como cultura, o sea, como este elemento espiritual, dignificante de las personas. Es un elemento identitario. Identitario completamente. Hay teatro, hay por ahí rasgos de notas de que en los años 20, o sea, pasadita la revolución, e incluso antes de la revolución, había en el teatro de carpa en las calles, sí, coros de mujercitos, claro, y protagonistas femeninas travestidas de hombres. Representarse, proyectarse, transformarse. El derecho a la cultura no es solo el acceso a museos o libros, es también, y sobre todo, el derecho a representarse, a narrarse desde otros lenguajes, a proyectar imágenes que no se parecen a los que nos enseñaron que era normal, a transformar el mundo desde los márgenes. En el caso de las disidencias sexuales y de género, este derecho tiene una dimensión aún más profunda, porque durante siglos, sus cuerpos, sus voces, sus gestos fueron borrados del relato oficial, silenciados, estigmatizados o convertidos en caricatura. Por eso, cuando una persona queer sube a un escenario, escribe una obra, baila en tacones o compone una canción desde su experiencia disidente, no solo está haciendo arte, está recuperando territorio simbólico. Está habitando la cultura desde un lugar que históricamente se le negó. La cultura es un campo de disputa, y el derecho a participar en ella implica no solo acceso, sino agencia. Decidir qué narrativas circulan, qué memorias se preservan, qué cuerpos son visibles, qué imaginarios se pueden crear. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la cultura no se limita a expresiones artísticas, sino que abarca prácticas, símbolos, lenguas, formas de vida y creación colectiva, y que ese derecho pertenece a todas las personas, con especial atención a quienes han sido históricamente excluidas. Desde esta perspectiva, el derecho a la cultura es también un derecho a la resistencia y a la invención, a transformar el dolor en estética, la vergüenza en orgullo y el silencio en performance. Como señalan teóricas queer, la cultura es el lugar donde las disidencias se hacen visibles y se piensan a sí mismas, no como excepción, sino como posibilidad, no como anomalía, sino como propuesta. Y en un contexto donde los discursos de odio vuelven a ocupar espacios, garantizar el derecho a la cultura desde una perspectiva de la comunidad LGTBIQ+, es una medida de justicia, porque defender la cultura no es solo conservar lo que existe, es abrirle camino a lo que todavía no ha sido dicho. Entonces, creo que en México hay una cultura queer, marica, artística bien vieja, olvidada y enterrada en libros y documentos bien viejos. Pero invisibilizada por la propia historia. Ajá, pero hay una gran tradición cultural de la que somos herederos. El drag es una manifestación más moderna. Creo que los derechos culturales son importantes porque nos dan un sentido de pertenencia. Nos dan un sentido de identidad, de pertenencia. Sí, justamente nos hacen darnos cuenta que mucho antes de que nosotros existiéramos, había gente como nosotros que vivía nuestras mismas realidades
y que también era gente creativa, y que también era gente que cuestionaba, y que también era gente que se subía al escenario, o que pintaba, o que cantaba, que hacía cosas, y que no somos un suceso moderno, ni contemporáneo, ni actual, que somos algo antiquísimo. Hay elementos bien importantes de la cultura, como dices, nos genera identidad, nos genera un sentido de pertenencia, nos genera también libertad, posibilidad de manifestarnos y expresarnos, pero como también aspectos muy importantes es la cultura respetada como un elemento cultural de un proceso en particular de un grupo, pero la cultura también se cuestiona en muchos aspectos. Es decir, hay cultura que también ha funcionado como una perspectiva de elemento de control para justamente pensar que la vida solo es una y la visión del mundo solo es una. Justamente porque esos elementos culturales fueron a los que se le dieron predominantemente focos de atención, invisibilizando otras manifestaciones culturales y generando a lo mejor expresiones normalizadas. Por ejemplo, los bailes de salón. Claramente hay una cultura queer muy fuerte con el tango queer y que luego se fue modificando, pero los bailes de salón entendidos a la visión o a la perspectiva o a los ojos de la sociedad en general, podría pensar que es un hombre cisgénero que aporta fuerza y una mujer que aporta belleza en un elemento pues, que solo se entiende de esa forma. Y hay elementos culturales que lo cuestionan. ¿Qué piensas? Porque... Bueno, es que estamos hablando de a mí me parece que hay un mal terrible en la cultura, o en el manejo cultural y de los derechos culturales, y es que hoy en día vivimos en medio de un sistema y que va mucho más allá de la cultura, pero a mí me parece que en México y en muchos lados del mundo, la cultura, los medios económicos para hacer arte y cultura, los medios económicos están concentrados normalmente en el Estado. Sí. Y en un Estado que normalmente no es muy eficiente a la hora de democratizar el acceso a los recursos culturales, ¿no? Claro. Y que también es una definición de que cualquier Estado intenta usar el arte y la cultura de manera propagandística. Toda la razón, por eso yo le decía, aquí también se cuestiona, porque también es elemento de control político y social. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, aquí en México sufrimos lo que sufren los intentos de creación artística y cultural en todo el mundo, y es que la mayor parte de los recursos que provienen del Estado están monopolizados por personas que el Estado seleccionó para que monopolicen esos recursos, y también los discursos están precurados, decantados, filtrados, o no necesariamente hegemónicos. Yo he visto obras que tratan temáticas diversas, pero que están hechas dentro de estos mismos monopolios del Sí, lo entiendo. Por eso es muy Estado. importante esta perspectiva de criticar, diversificar, y justamente parte del acceso es que debería haber una distribución equitativa de todos los medios para que la propia cultura se diversifique de tal modo que también sea un producto de consumo cotidiano para la sociedad que se pueda interesar en otro tipo de cultura, no nada más en la que le ponen, que busque otro tipo de espacios, que se sienta cómoda con otro tipo de espacios. En México, el artículo 4 constitucional reconoce que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en esta materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Pero este derecho no se limita al acceso pasivo al patrimonio. También protege a quienes producen cultura, es decir, a las personas creadoras. Las personas creadoras son titulares de derechos humanos, no solo porque generan obras con valor artístico o simbólico, sino porque su actividad forma parte del ejercicio pleno del derecho a la cultura. Su protección no es estética, sino jurídica. El marco internacional lo respalda con claridad. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales derivados de sus producciones científicas, literarias o artísticas. Esto significa que el derecho a la cultura incluye tanto el acceso como la creación, y que ambas dimensiones son indivisibles. Además, la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO
Establece que los estados deben crear entornos que alienten a las personas, grupos y comunidades a crear, producir, difundir y disfrutar de expresiones culturales diversas. La cultura no se agota en las instituciones, se produce también en las calles, en los cuerpos, en las formas alternativas de decir y representar. Y que también toca los derechos culturales y los derechos de los creadores y generadores de arte y cultura, ¿no? Porque También. de repente pensamos los derechos culturales Solo el que consume. como el público, las Ajá. personas a las que tiene que llegar el producto cultural. No, también las personas que generan arte y cultura tienen derechos muy Claro. pisoteados en este país. Y a mí se me hace muy interesante y muy fértil el tema de la discusión de los derechos culturales, porque es inmenso. Hay muchas carencias al respecto, y también por eso a mí me gusta hacer mucho lo que hago y de la manera en la que lo hago, porque es mi manera de resistir. Llevas años resistiendo. Desde aquella época en cuando tu madre drag, Osvaldo. No, bueno, ya era mi madre drag fue Osvaldo Calderón Superperra, la reina de la resistencia. Ajá, exacto. Y ¿Qué también- puedes sacar de ahí? ¿Qué sacaste de ahí para construir ahora a Babilonia? Ay, Bueno, Yo- muchas cosas, pero... yo creo que lo que uno le saca a cualquier amigo, mentor, maestro, aprendizajes, ¿no? De las cosas que han hecho bien Ujú. y de las cosas que han hecho También mal. uno aprende de las cosas que hemos hecho. Bueno, Que han- que han hecho. y que uno ha visto en carne propia, ¿no? Osvaldo Superperra era una persona sumamente culta, inteligente, talentosa, pero al mismo tiempo en exceso caótico, a veces indisciplinado, errático en algunos momentos. Iba a ver la peregrinación en el pueblito por allá. Y había una jotita que a huevo quería que le tocara cargar a la Virgen. Pero de esas jotitas de cabaretito de aquí. Porque son así. Bueno, más o menos. Son así. De los Yuri, la cantante que es cristiana, María del Sol hace coros, y Lupita D'Alessio la polla, que son así. Entonces, ahora sí que uno ve El lo que tiene equilibrio, enfrente, ¿no? sí, y dice, yo no quiero... Caer en el caos. de Yo no acá. quiero caer en el caos de acá, ¿no? Y no quiero que ciertas decisiones personales se vuelvan un impedimento para que yo pueda alcanzar mis sueños y mis metas. Lo que yo más he aprendido, Osvaldo, es que una persona que hizo durante 25 años drag y se dedicó al escenario en cuerpo y alma, y que evidentemente tuvo altos y grandes triunfos en su carrera, pero también fracasos Sí. tremendos. Que la vida de Entonces- artista es dura. La vida de todos es dura. Entonces yo intenté aprender qué es lo que permitió generar sus grandes triunfos y qué es lo que permitió y facilitó sus grandes fracasos y derrotas, para de ahí Que lo tomar hace- nota. Que lo has hecho excelente, sin duda, ahora con tantos proyectos en puerta, con una identidad pues muy fuerte, que proyecta muchísimo, que deconstruye su entorno, como nos decías al principio, que lo cuestiona. Y en este cuestionar y en este construir, pues vienen grandes proyectos en puerta. Estás incursionando, pero estás montando teatro también. Sí, Ya no solo es drag, pero es teatro drag. en la pandemia, mientras estaba sentado en mi casita, dije, ¿qué sigue? O sea, porque igual que todos en su casa, yo tuve la oportunidad de tener mucho tiempo Bueno, libre. momentos muy Y introspectivos, ponerme ¿verdad? a pensar, ¿qué voy a hacer cuando acabe esta pandemia? Entonces decidí que acabando la pandemia quería dedicarme a escribir, producir, dirigir mi propio cuerpo de trabajo. Estoy por estrenar un show unipersonal, o sea, un show donde solo existo yo, que se llama Bereshit en el principio. Es una pieza de teatro un poquito conceptual, Me un encanta, poquito me experimental. encanta. Génesis. Y justamente esta obra habla sobre mi génesis personal, pero también sobre el génesis y el origen de la humanidad. Una buena mujer, una buena esposa, siempre debe ser inocente y siempre, siempre, siempre debe callar mucho.
Y acá Se me puso chinita la piel. un spoiler para todos los que me imagino que siendo México han sido muchas personas. Todos hemos leído pasajes icónicos y míticos del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Donde, Que es la Torah judía, que es el mismo libro y que también y que comparte son los con- primeros libros del Corán también. Exactamente. Pues donde Dios era un hijo de la chingada y El Dios castigador. trataba El a Dios. la humanidad, pero así a palo y riata, dirían por ahí. Los indundos, los someto, los- las plagas. Los quiero exterminar. Entonces, en este show unipersonal, yo como Babilonia, narro mis vivencias en carne viva de todos estos sucesos mitológicos del libro del Génesis. Y entonces trato de crear como un mapa de heridas y cicatrices Wow. que la humanidad sigue cargando hasta el día de hoy. Hasta ahora. Porque siento que muchos de nuestros dolores justo son ancestrales y primitivos. Pues sí, es cierto. Mucho de nuestras propias carencias, de nuestros dolores que tenemos ahora son generacionales que traemos que no hemos podido soltar de alguna forma. Te cuento un caso. En 2020 el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Cinematografía que eliminó el Fidecine. Este fondo había sido uno de los pocos mecanismos institucionales que permitían a creadores independientes acceder a recursos públicos. Una productora promovió un amparo, sostuvo que la extinción del fondo violaba el derecho a la participación cultural y el principio de no regresividad de los derechos humanos. El caso llegó a la Suprema Corte y al resolver el amparo en revisión 594-2022, sostuvo algo fundamental. El cine no es solo una industria, es también una forma de participación cultural, una herramienta de memoria colectiva, una expresión del pensamiento libre. Los mecanismos públicos que lo hacen posible no son opcionales, sino forman parte del cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos culturales. El derecho a la cultura, protegido tanto en la Constitución como en el derecho internacional, tiene tres dimensiones esenciales: la de acceder a la cultura, la de participar activamente en ella y la de producirla y transformarla. Cuando el Estado elimina un mecanismo institucional que garantizaba el acceso a medios de producción cultural, como el Fidecine, y sin ofrecer una alternativa equivalente, incurre en un acto de regresividad prohibido por el derecho constitucional. La Corte fue clara: no basta con decir que el fondo se elimina por razones de austeridad o de crisis sanitaria. Una medida así debe estar plenamente justificada y acompañada de otras que garanticen el mismo nivel de protección de derechos. ¿Cómo caes en este modelo conceptual, religioso, místico? ¿Verdad? ¿Cómo un día dijiste el Génesis? ¿Tú leías ya la Biblia? Digo, yo como muchos mexicanos me crié en una familia Sí, yo católica, ¿no? Hice mi primera comunión. Ya, Y se pusieron a leer ahí el ya no me Génesis. confirmé y pues como siempre he sido muy ñoño, siempre me aprendo todo. Entonces, En el principio. mi drag siempre ha estado muy basado en cuestionar sistemas de comportamiento fundamentales. Excelente eso. No, es un estilo que me gusta mucho, la verdad. Te felicito mucho. Se disfruta mucho, pero... Entonces, me planteo, o sea, ¿qué es más fundamental? O sea, no hay nada más arraigado en nuestro sistema de creencias, Tienes toda la razón. porque de la religión católica, y también los judíos son muy azotados con Sí, el es dolor y la cierto. culpa. O Pero sea, en una sociedad mexicana... o sea, el martirio, la culpa, el dolor, la herida, son cosas que... La culpa es un elemento muy católico. muy católico, entonces... Que además funcionó como elemento de control históricamente verificado en tiempo de la conquista, en tiempo, es decir, Y hoy en esta día culpa- todavía claro, se nos vende esta idea de que la culpa y el dolor son el camino al descanso eterno al lado del adorado. Entonces, me parece, mi personaje drag, conforme fue creciendo, siempre tuve muy claro que era Babilonia, que existía desde la Mesopotamia antigua, y poco a poco empecé a desarrollar justamente todo este marco que existe alrededor de... pues te iremos a ver. Estoy hasta emocionado, sin tanto spoiler, pero estoy muy emocionado.
Yo también estoy muy emocionado, muy cansado y muy emocionado. Invita aquí al auditorio. ¿Cuándo es el estreno? ¿Dónde te ven? La obra es Bereshit en el principio. Es una temporada de 6 funciones en el 77 Centro Cultural Autogestivo, que es el espacio de impacto social del Foro Shakespeare. Y las funciones empiezan el 18 de abril, el 25 de abril, son viernes a las 8:30 de la noche. Descansamos el viernes 2 de mayo y luego nos aventamos los últimos 4 viernes de mayo, igual a las 8:30 de la noche. Los boletos cuestan 300 pesos. Los martes hay venta de boletos al 2x1. Oh, pues ahí está, no se pierdan la promoción. Promociones. ¿Qué más quieren? Y pues son 6 funciones de la temporada. El Centro Cultural Autogestivo, el 77, está en la Colonia Juárez, en Abraham González, número 77. Ay, si tienes una memoria. Atrasito de la Secretaría de Gobernación. Yo les apuesto que no pueden decir ni la dirección de su casa así. No, yo me tengo que aprender esas cosas para poderles hacer promoción. Cáiganle, es teatro independiente. La verdad, consuman arte, paguen boletos para ir al teatro. O sea, hay teatros magníficos en este país que están vacíos. Entonces, siempre que tengan la oportunidad y el dinerito, 300 pesos es nada, hijos. Sí, en vez de que estén comprando cafés ahí en cadenas caras. O sigan comprando cafés en cadenas caras, pero también vayan al teatro. Muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos, por Muchas el trabajo gracias, que Juan haces. Jaime. Y antes de eso, siempre en este programa nos damos un abrazo de mínimo 7 segundos, porque también a la humanidad le hace falta, pues, así, esto transmite la bonita energía. Muchas gracias, mira qué bonito abrazo. La inyección de endorfinas. Sí, necesaria, abrácense, ya saben, siempre en familia. Y pues les invitamos a continuar en estos programas, que nos sigan, que nos apoyen, porque ya saben que estamos tratando de construir un acercamiento mucho más cercano con la sociedad en términos de los derechos, un constitucionalismo ciudadano, un constitucionalismo social y empático. Como ustedes saben, nos conducimos hacia un constitucionalismo empático donde cada historia sea escuchada y cada norma una promesa de dignidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Jaime. Los esperamos. Adiós.